Ok, ya, estoy grabando. Eh, Antes que nada, para complementar lo que vimos ayer, ayer como que creo que me pasé un poco de lanza cuando abrí el editor hexadecimal y les empecé a platicar directamente de lo que había dentro del editor de hexadecimal. Recuerdan cuando abrí esto, ¿no? Y les traté de explicar eh, cómo es la estructura de un archivo ejecutable y demás. Eh, este editor hexadecimal es un editor que se suele utilizar mucho para visualizar el contenido de archivos binarios. Por ejemplo, todos los archivos que se guardan dentro de una computadora, a fin de cuentas, van a estar representados eh, por con- conjuntos de bits, conjuntos de unos y ceros. Entonces, visualizar directamente en binario algo es bastante complicado porque, a ver, vamos a ver si puedo poner todo esto. Bueno, visualizar un contenido en un archivo binario es bastante complicado porque si nos fuéramos a leer puros unos y ceros, pues tendríamos que estar interpretando así cuánto vale cada, cada número y tendríamos que hacer la cuenta de decir, bueno, esto es un uno, esto es un 4, tenemos 5 y así sucesivamente. Entonces, una manera de solventar el problema de que realmente el binario es de entender es utilizar el hexadecimal. Antes que nada, también quiero ponerles un ejemplo de un archivo de texto. Vamos a ver cómo está representado un archivo de texto, o por ejemplo este, que solamente tiene unas instrucciones para, en caso de que no hayan tenido contacto anterior con la programación, pues aquí les puse un enlace. Este archivo que es de texto, a la hora de guardarse, se guarda en realidad como unos y ceros dentro de la máquina. La máquina utiliza un código para representar cada uno de los caracteres. Es por eso que aquí estamos viendo el archivo, tanto en la notación hexadecimal y el texto decodificado. Hay muchos estándares para codificar texto. Uno de los más comunes es el ANSI. Por ejemplo, a ver, déjame que cargue esta página. El código, ay, perdón, código ASCII. Ok, esta notación, este código ANSI, tiene una relación para representar numéricamente caracteres de texto. Entonces, el código ANSI lo único que te dice es cuál es la equivalencia numérica entre un dígito y un carácter. Aquí lo que estamos viendo es que este archivo de texto tiene una cierta codificación y cada uno de estos, de estos bytes representa un carácter de texto. Y según la codificación, pues el carácter que represente eh, va a tener un diferente número. Aquí, en este caso, tenemos que comenzamos con el número 49. Si vamos a la tabla de ANSI, pues vemos que el 49 representa 1. Ok, esto no está utilizando. Y una de las cosas que se podrían preguntar de aquí es,
Ok, ¿por qué aquí están apareciendo números tan raros? O sea, tenemos números como 6F, 75, 20. ¿Qué significa todo esto? Bueno, eh, ok, me estaba equivocando. Este 49 en realidad no es 49 en la base decimal, 49 en la base hexadecimal, que en decimal pues representa el número 63. Y 63 para sí es la letra I de la notación de ASCII. So, ¿cuál es la relación entonces entre el binario y la hexadecimal? Porque aquí lo que le estaba tratando de explicar es, pues, qué es lo que tiene un archivo en su interior. Yo les había dicho, un archivo es algo que está codificado en binario con unos y ceros, pero aquí no aparece nada en binario, solamente aparecen estos números raros en lo que yo le llamo hexadecimal. La razón por la cual se utiliza el código hexadecimal es porque hay una relación muy directa entre el binario y el hexadecimal. Pongamos, por ejemplo, un número binario. Voy a poner 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Sí, vamos a convertir este número binario en un número decimal para saber qué está representando. Eh, Pues la conversión la podemos hacer manualmente, o sea, puedo poner que aquí representan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 4 y 128. Y entonces tendríamos que la representación decimal de este número sería 1 más 4 más 8 más 16 más 128. Y a mí no me salen las cuentas rápidas. No sé si hay alguien más hábil que yo para hacer estas cuentas rápidas. Voy a hacerlo aquí en la calculadora. Entonces tenemos 1 más 4, 1 más 4, 8, 6 más 128. Entonces, en total, el número es 157. De hecho, aquí en esta calculadora podemos ver también las equivalencias entre la notación binaria, decimal y demás. Y vemos que sí, coincide en el número que acabo de poner aquí, que también marca como, que hemos encontrado que vale 157, aquí también lo marca igual. Entonces, vamos a poner que esto es 157 y voy a poner aquí un subíndice para indicar la base. Esto significa que este 157 está en la base decimal. Y aquí voy a poner un subíndice para denotar que este número está en la base binaria. Ok, el sistema hexadecimal tiene unas propiedades muy bonitas porque resulta que si ahora fuéramos a representar este número en hexadecimal, es decir, en la base 16, la representación de este número sería equivalente a simplemente agarrar bloques de 4 en 4 bits y calcular su valor numérico. Por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1, 4, 5 más 8, 5 más 8 son 13, ¿verdad? Aquí tendríamos 3. Y aquí, ¿cuándo tendríamos? Pues volveríamos a calcular el valor de todo esto en binario, pero ahora estaríamos empezando como si esto fuera un número aparte. Así que esto igual sería 1, 2, 4, 8. ¿Y cuánto vale esto? Pues tenemos que esto vale 9. Entonces,
Como estamos ahora tratando de convertir estos números a hexadecimal, la base de hexadecimal implica que hay 16 dígitos. Entonces, la base hexadecimal tiene los mismos dígitos que la base decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último 9. Ok. Y después del 9 tenemos que seguirle con algo. Como no tenemos mucha imaginación, o como al menos los que lo hicieron no tenían mucha imaginación, pues vamos a poner letras. A, B, C, D, E, F. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dígitos en total. Aquí voy a hacer la aclaración de que pues, esta A en la base hexadecimal realmente vale 10 en decimal. La B vale 11 en decimal. La C vale 12 en decimal. Y así sucesivamente. Ahora, con este alfabeto para representar números en la base hexadecimal, podemos ahora asignarle un número al 13, perdón, un dígito al 13. ¿Cuál sería el dígito que corresponde al 13? Bueno, pues aquí vemos que sería el D. Así que este número, todo este número en la base hexadecimal es simplemente 9D. Y por eso podemos hacer la equivalencia. Es decir, 9D en la base hexadecimal. Y esto coincide con lo que teníamos en la calculadora, que pone como este número en hexadecimal se representa por 9D. Y esto es lo que estamos viendo en este tipo de editor. Este tipo de editor lo que nos muestra son todos los bits que tiene dentro un archivo, pero en esta notación hexadecimal. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Bueno, yo sí tengo una pequeña duda. Bueno, no pequeña, más bien resaltar. ¿Hay un sustento matemático así todo padre como para que se pueda separar en pares de, bueno, perdón, en pares, en cuartetos de bits y poderlo así pasar la hexadecimal? Sí, pero la verdad ahorita no me acuerdo de cuál era el trasfondo. Pero Ok, sí, o sea, ok. hay como que, de hecho, aquí viendo la calculadora científica, vemos que también es muy utilizado el sistema octal. Entonces, estos son como sistemas de notación numéricos que son útiles para los programadores porque te permiten, pues, establecer una equivalencia entre pues, varios sistemas de notación que es muy bonita. Por ejemplo, aquí la notación hexadecimal es muy bonita porque pues, para hacer la conversión simplemente tienes que separar tu número binario en dos grupos de 4 dígitos y la conversión del valor de cada uno de los dígitos es directa. Y esa es una de las propiedades bonitas del hexadecimal. Ok, gracias, gracias. ¿Otra duda? Ok. Ahora, entonces, vemos un archivo de texto, pues solamente está compuesto por dígitos que ahora sabemos por qué es que aparecen de esta manera. Cada uno de estos dígitos, pues está representado aquí en el editor por un valor en hexadecimal que podemos convertir a decimal y aquí vemos que vale 111. Y el dígito que está representando, pues lo podemos consultar en la tabla de ASCII. Vemos que 111 es O, tal como aparece aquí. Con los archivos ejecutables pasa algo similar. Lo que tenemos es un montón de
datos numéricos que representan instrucciones que la máquina va a ejecutar. Y de hecho, dentro de un archivo ejecutable, pues hay tanto instrucciones como datos. Para poner un ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya llegado a jugar como Nintendo original, la NES, o hayan utilizado algún emulador. ¿Sí? Ok. Solo por saber si ya soy muy viejo o realmente todavía la gente tuvo contacto con eso. Bueno, aquí cargué un archivo de una ROM de la NES para que vean cómo también es exactamente lo mismo. Es un archivo que es un ejecutable que tiene valores numéricos que representan instrucciones y también dentro de este archivo que tiene el contenido del programa podemos encontrar datos como texto. Entonces, dentro de este ejecutable, pues también está incluido información textual. Ahora que ya hemos visto esto, Oye, pues Carlos, sí, entonces cada número tiene una palabra asignada. dependiendo de la representación, o mejor dicho, de la codificación. La codificación ASCII es una de las más simples, porque tienen números del 0 al 127 mapeados a letras o dígitos. Pero, por ejemplo, aquí solamente incluye letras del alfabeto inglés. Entonces, como que pronto comenzó a ocurrir que las necesidades de escribir archivos aumentaron. O sea, la gente ya no solamente quería escribir archivos en inglés, necesitaban escribirlos en su propio idioma, que tiene seguramente, pues, cosas como acentos o qué más. Los caracteres, por ejemplo, chinos o japoneses. ¿No te escucho, Ángel? Es el micrófono apagado. Ahora, si tú quieres representar otro tipo de carácter que tenga acento, para eso existen otros sistemas de codificación como el UTF-8, que es el que se utiliza la mayoría de los archivos de los editores de texto que utilizamos hoy en día. Este sistema de codificación tiene la ventaja de que es mucho más grande, se puede contener muchos más caracteres. Nada más quería ver dónde establecí, pero básicamente con UTF-8 puedes representar cualquier letra de cualquier alfabeto. No encuentro la tabla de equivalencias, pero bueno, así como la conclusión es, hay muchos sistemas de codificación y de hecho si quieren ver cuántos sistemas de codificación hay, no hay que ir muy lejos. Abran cualquier editor de texto y van a ver aquí una pestañita que dice Select Encoding. Entonces, aquí por ejemplo, podría abrir este archivo con otros tipos de codificación. Vemos que hay muchos sistemas de codificación, UTF, 2, Western. Se han inventado un montón de sistemas diferentes de codificación, pero a fin de cuentas solamente es eso, una manera de representar texto utilizando números. ¿Qué más? Ok. Y antes de seguir con el material formal de la clase, también quería enseñarles eh, esta página que a mí me gusta mucho, que se llama Godbolt. Esta página lo que es un compilador online de programas en C++ que te muestra
el resultado de la compilación en ensamblador y además podemos pedirle que nos muestre el resultado de la compilación en código máquina, es decir, directamente tal como en binario. Y aquí lo que vemos es cómo está compilado este pequeño programa que no hace absolutamente nada en código máquina. Aquí, esto es la instrucción en ensamblador y esto es el código máquina correspondiente a esta instrucción en ensamblador. Hay que recordar que la computadora lo que realmente lee es el código máquina. No, el ensamblador es como un atajo que nosotros tenemos. Ayer recuerdan que platicábamos acerca de los menómicos, que es una manera que tenemos de de recordar cuáles son las instrucciones para no tener que memorizar el código máquina que corresponde. Podemos ver que si cambiamos un poquito nuestro programa, actualmente este programa no hace absolutamente nada. Vamos a primero hacer que mínimo devuelva algo y ya vemos que cambia lo que ha compilado. Vamos a también hacer pues un ejemplo de alguna función. Voy a hacer una función que se llame suma y esta suma va a aceptar dos números, n1 y n2. Y lo que va a devolver va a ser la suma aritmética entre estos dos números. Así, vamos a poner aquí int. A ver, para no complicarme mucho, voy a devolverlo directamente. Suma de 1 con 6. ¿Y qué pasó aquí? Y ahora podemos ver lo que ha compilado el compilador y cómo esto se transforma en código máquina. Cuando compilamos un programa, pues lo que tenemos es directamente algo como esto, que tiene las instrucciones a ejecutar. A mí me gusta mucho esta página porque si dejas aquí el cursor encima de la instrucción, la página te comenta qué es lo que hace esta instrucción en particular. Y entonces la máquina lo que va haciendo es ir ejecutando secuencialmente cada una de estas instrucciones. De nuevo, si quieren explorar las instrucciones del conjunto x86-64, pues esta página es muy buen recurso porque puedes ver directamente cómo se traduce código fuente escrito en C a código ensamblador y código máquina. Pero bueno, hasta aquí es como para resolver todas las dudas que pudieron surgir ayer. Vamos a continuar pues siguiendo diseñando nuestra CPU virtual para explorar pues cómo es que la máquina hace todas estas ejecuciones. Entonces, ayer nos quedamos más o menos aquí, donde les platicaba todas las instrucciones que va a tener esta arquitectura. Es una arquitectura muy simple, solamente tiene instrucciones para cargar cosas en los registros, de eso se encargan estas cuatro instrucciones. Tenemos instrucciones para guardar algo de la memoria, para hacer operaciones aritméticas, tenemos también estas cuatro instrucciones, y para saltar entre posiciones de un programa, tenemos todas estas instrucciones. Y ya por último, tenemos instrucciones para escribir algo en la pantalla y dibujar algo en la pantalla. Ya habíamos definido que una función en la cual yo le podía dar directamente el código de operación y platicadito, y esto me devuelve cuál es su valor numérico en binario. Em, por ejemplo, si quisiéramos ver cuánto vale este código de operación en binario, lo que podríamos hacer sería justamente convertirlo. Yo lo voy a convertir así. Y resulta que esta instrucción está representada por el número 18.
Eh, eh, También para poder producir resultados interesantes, definí una paleta de colores para la pantalla donde podemos dibujar el resultado de la ejecución de un programa. Ok, entonces ya, definido todo esto, vamos a comenzar a implementar esta CPU virtual. Y la manera para comenzar a implementarla es muy fácil, solamente tenemos que comenzar definiendo cuál es el estado de la máquina. Habíamos comentado anteriormente que esta máquina pues, está compuesta por dos registros que pueden tener valores numéricos, un registro para la instrucción con el código de operación y parámetros, y otro registro con la posición en la memoria. Y bueno, también tiene aquí unas cuantas banderas para mostrar el resultado de las operaciones aritméticas. Y aquí tenemos una memoria que tiene en total 1024 bytes. Es decir, es una memoria que tiene 1 kilobyte. Entonces, la manera en que podemos comenzar a implementar este sistema, pues es comenzando a definir cuáles son los valores con los que comienza la máquina. Entonces aquí creé una pequeña función que lo único que hace es que inicializa la CPU. ¿Y cómo la inicializa? Pues solamente asigna valores numéricos a cada una de las variables que representan los registros y las banderas de nuestro programa. Aquí estoy comenzando poniendo que el registro A vale 0, el B también, y todos los demás. Incluso la RAM comienza con puros ceros. Y una vez que tenemos esto definido, ahora podemos comenzar buscando cómo definir las operaciones que hace cada instrucción de esta máquina. Y aquí voy a hacer como un breve sketch de cómo van a quedar estas operaciones. Las voy a implementar directamente en funciones que son de esta forma. Entonces, estas funciones lo único que hacen es manipular cuáles son los valores de los registros. Tenemos aquí unas cuantas funciones auxiliares. Ahorita no quiero que se clave mucho en esta parte, pero quiero que quede claro esto. Estos son la implementación de los códigos de operación, de los opcodes. Y aquí tengo definido qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, recordemos que en esta arquitectura teníamos estos códigos de operación y aquí los estamos implementando. Por ejemplo, para el código de operación add, lo que tiene que hacer la máquina es agarrar lo que haya en el registro A y agarrar lo que haya en el registro B y sumarlo, y el resultado de esa suma almacenarlo en el registro A. Aquí hasta ni siquiera estoy haciendo la suma en binario. La estoy convirtiendo a decimal, hago la suma en decimal y luego la convierto en binario otra vez, porque solamente estamos como simulando esta máquina. Una vez que guarda esto en el registro A, hace una actualización la, de las banderas de la ALU, que es la unidad aritmética, y avanza la posición del registro del, de- del registro de la dirección. Entonces, lo que hace add es simplemente pone el resultado de la suma de lo que hay en los registros A y B, el registro A, cambia las banderas y avanza 2 posiciones en la memoria. Y así podemos implementar cada una de estas instrucciones como funciones. Eh, Aquí implementé las instrucciones aritméticas. Aquí tengo las instrucciones que hacen cargas en los registros. Por ejemplo, para cargar algo en el registro A, solamente tengo que acceder a la RAM en la posición dada por la dirección y
después de obtener el valor que hay en la RAM en esa posición, pues lo pongo en el registro A. Y también actualizo las banderas de la ALU y avanzo la dirección. Y así sucesivamente. Tenemos funciones para cargar cosas en el registro A, en el registro B, o cargar cosas directamente en la RAM. Luego aquí tengo instrucciones que representan el flujo del programa. Por ejemplo, jump, que sirve para cambiar la posición del registro, la dirección, cambia la posición de donde se está ejecutando el programa. Y también hay versiones condicionales de este jump. Por ejemplo, hay un jump que solamente se hace cuando el valor del registro de la bandera de la ALU es de que hay un número positivo. Bueno, pues este salto solamente lo hace si encuentra que esta bandera realmente tiene un valor positivo. Y una vez que hemos definido todas las funciones que corresponden a los códigos de operación, bueno, aquí también tengo las funciones para los códigos de operación que ponen cosas en la pantalla, como print y draw. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues ahora implementar la CPU completa es súper fácil, porque lo único que tenemos que hacer es, primero, agarrar la instrucción que vamos a ejecutar, luego agarrar su parámetro y puedes ver a qué instrucción corresponde cada, cada código de operación que obtenemos. Y dependiendo del código de operación, vamos a ejecutar su función correspondiente. Y así ya tenemos implementada una CPU. Y le puse unas cuantas funciones auxiliares, como por ejemplo para poder cargar un programa en la memoria. Pero eso es todo. O sea, esto es todo lo que tiene que hacer una CPU para poder hacer cómputo general. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Hay dudas en tu corazón? Sí, hay una duda en mi corazón. A ver. ¿Puedes volver a repetir lo del jump? Sí. El jump es solamente una instrucción que te permite saltar entre posiciones del programa. Creo que va a ser mucho más claro ahorita que veamos un ejemplo. ¿O solo Voy- va a saltar dependiendo de la instrucción que tú le des, si positivo o negativo hay? sí, sí. Ok. Creo que va a ser más fácil si vemos un ejemplo. Halloween. Pero no se ve bien. A ver, lo voy a ejecutar manualmente. Ok, aquí tengo un programa que hace la división de 20 entre 5 y muestra el resultado en la pantalla. Es un programa Sí. súper simple. eh, Solamente va a estar haciendo restas y restas hasta que eh, ya no quede nada dentro de un contador y la cantidad de operaciones que hizo va a ser el resultado final. Bueno, ¿cómo está escrito este programa? Pues lo primero que hace este programa es que carga en el registro A lo que está definido en la posición de la etiqueta 0. Es decir, comienza cargando el número 0, el registro A, y lo guarda en otra posición de la memoria que está descrita aquí. ¿Qué más? Luego, bueno, empieza la ejecución, hace unas cargas a un registro, hace una operación aritmética, guarda el resultado y así sucesivamente. Y tenemos que aquí hay unos cuantos jumps, unos cuantos saltos. Veamos lo que hacen estos saltos. Voy a dar esto. Veo que es bastante rápido. Ok, y aquí ahora podemos ver la ejecución del programa en vivo.
espérame tantito porque voy a cambiar algo para que no se vea todo tan apelmazado. Bueno. Ahora sí. Ok. Y entonces aquí tenemos cargado el programa y podemos ir viendo la ejecución paso por paso. Vamos a ver qué es lo que hace este programa mientras lo ejecutamos. Lo primero que hace es comenzar cargando en el registro A lo que sea que esté en la posición 35 del programa. ¿Y qué hay en la posición 35? Bueno, pues ahorita mismo está el número 0. Entonces, carga 0 en el registro A. Vemos que aquí la instrucción que ejecutó se puede ver aquí directamente. Con el código, la dirección de la posición de la memoria pasó de ser 0, apuntando aquí, a ahora ser 2, que apunta acá. ¿Qué dice la instrucción 2? Bueno, la instrucción 2 dice guarda en la posición 34 lo que sea que esté en el registro A. Y entonces eso va a guardar ese valor en la posición 34. Luego tenemos la instrucción increment, que lo que va a hacer es lo que sea que hay en el registro A, le va a sumar una unidad. Y vemos que cuando se ejecuta, aquí hubo un incremento de una unidad. Pasó de ser 0 a ser 1. Entonces, también chéquense que la instrucción increment, como no tiene realmente argumentos, aquí le puse un 0. Entonces, hace el incremento y ahora esto nos dice que lo guardemos en la posición 34. Y ya, una vez que ha sido guardado en la posición 34, aquí va a estar guardado el número 1. No sé por qué ahorita no lo puedo ver el cambio, pero realmente aquí lo que hay es un número 1. Luego, la siguiente instrucción nos dice, bueno, pues cargan A lo que sea que esté en la posición 32. Y la posición 32 tenemos definido el número 20. Así que ahora lo que hace esta instrucción es que cargó en el registro A este número 20. Luego, la siguiente instrucción nos dice, carga en el registro B lo que sea que esté en la posición 33. Y la posición 33 tenemos el número 5. Así que ejecutando esta instrucción, aquí va a quedar cargado el número 5. Y ahora, ya que tenemos estos dos números dentro del registro, podemos hacer la operación subtract. Y la operación subtract lo que va a hacer es que va a restar lo que sea que esté en el registro A menos lo que sea que esté en el registro B y lo guarda en el registro A. Así que cuando ejecutamos esto, tenemos 15. Y bueno, ahorita que acabamos de hacer una operación aritmética, vean que todo digamos, los atributos del resultado también están representados por este estatus. Este estatus nos dice que el resultado fue un número positivo, no es negativo, no es 0, sí es no 0 y el número no es par. Entonces todo esto lo tenemos aquí. Ahora, guardamos esto en la posición 32 y vamos a hacernos una pregunta. Si aquí la instrucción es jumpNeck, significa que si el número
que fue pues ejecutado, mejor dicho, si la operación aritmética dio como resultado un número que es negativo, salta a la posición 22 del programa, que está acá. En este caso, pues la resta no dio un resultado negativo, entonces simplemente no va a hacer nada, esta instrucción no va a saltar. Pero aquí tenemos sí un salto que no es condicional, así que al ejecutar esta instrucción, vamos a volver a la posición 4 de nuestro programa, que estaba acá. Entonces, en el siguiente paso, como que se regresa. Y eso es lo que hacen estas instrucciones de salto. Cambian la posición del programa. Aquí, lo que hizo esta instrucción jump es cambiar el registro de la dirección que estaba en 20 apuntando a esta dirección, ahora lo va a cambiar a la posición 4. Y listo. Entonces, ahora esto se va a volver a ejecutar otra vez. Y así como que nos lo vamos echando. Ahora, ¿qué está haciendo esto en realidad? Bueno, lo que está haciendo, pues es en cada paso está haciendo las restas de lo que carga en el registro A y en el registro B, y por cada resta que hace, aumenta en una unidad un contador. Y así, cuando ocurre que el resultado de las operaciones, por ejemplo, aquí ya teníamos cargado el registro A 5 y el registro B 5. Lo restamos y nos da 0. Lo guardamos. Como el resultado no fue negativo, otra vez vamos a hacer un ciclo. Pero ya en este último ciclo tenemos 0 menos 5. Y cuando hagamos la resta, sale que el número es negativo. Lo guardamos y ahora sí, cuando ejecutemos esta instrucción, como el resultado del número fue negativo, va a saltar de aquí a la posición 22. La posición 22, lo que hacemos es cargamos en el resultado final. Chéquense mi nivel de acoso durante la clase con los gatos. Ok, entonces, y ya lo último que hace es que todo lo que había guardado en la posición 34 de la memoria, pues lo va a escribir. Entonces, print nos muestra el resultado, que es 4. Y listo. Ya una vez que ejecuta el return, separa la ejecución de la máquina y termina nuestro programa. Entonces, en esencia, esto es lo que va a ser nuestra máquina virtual. Sigue una secuencia de instrucciones y estas instrucciones van manipulando el estado de los registros de la CPU. Y en esencia también es lo que hacen todos los programas de arquitecturas más modernas. Ok, entonces, queda un poquito más claro, pues, qué es lo que hace cada una de las instrucciones y cómo es el flujo de ejecución de un programa. Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok. Y bueno, ok. Ahorita les mostré el ejemplo con una sintaxis muy bonita. Eh, de hecho, quería empezar a mostrarles todo esto, eh, pues, directamente escribiendo un programa a la manera antigua. Imaginemos que no tenemos como una sintaxis tan bonita como antes, que aquí, por ejemplo, teníamos etiquetas que nos permitían, pues, directamente llamar o hacer cargas con unos argumentos dados por posiciones definidas por estas etiquetas. Pero si no tuviéramos esto, pues la manera que tendríamos que programar es recordando dónde va a estar la posición de cada cosa. Entonces, esto es el mismo programa que acabamos de mostrar, pero es la manera rústica de escribirlo. O sea, instrucción, parámetro. Instrucción, parámetro.
y cada parámetro pues, representa una posición en la memoria o un valor numérico. Y recordar las posiciones en la memoria de cada una de nuestras variables, pues no está chido. O sea, la gente lo tenía que hacer antes de que existieran los lenguajes de programación modernos, o bueno, incluso antes de que existiera el lenguaje ensamblador, pero no está bonito. Entonces, por lo general, para programar directamente sobre el código máquina, se suele utilizar lo que se llama el lenguaje ensamblador. Y el lenguaje ensamblador es una especie de lenguaje que nos ayuda a poder programar con instrucciones de la máquina, pero sin tener que recordar exactamente cuáles son las posiciones de la memoria. Porque una de las desventajas de programar así sería que si aquí metemos otra instrucción, todas las posiciones de la memoria van a cambiar y tendríamos que actualizar de nuevo todas las posiciones de memoria de nuestro programa. Así que es por eso que es útil utilizar un lenguaje ensamblador, porque el lenguaje ensamblador nos permite poner etiquetas y ya después el programa que compila el código en ensamblador puede transformar estas etiquetas a directamente posiciones de memoria. Así que al final de cuentas, pues cuando compilamos un programa de ensamblador, nos va a quedar algo como esto. Nos va a quedar un programa dado por una secuencia de bytes. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok. Entonces, bueno, aquí entonces ya les había mostrado Yo tengo una duda, perdón. Sí. Es que he escuchado que el lenguaje ensamblador es algo así como el nivel más básico para programar, Sí. pero Sí, naturalmente sale en duda de entonces con qué programan eso o directamente cómo hacen que el lenguaje ensamblador, porque a mí los maestros me explican que le habla directamente a la máquina, bueno, eso nos han comentado, pero no se refieren a qué directamente, qué tan directo es. O sea, es directamente, ok. ¿de qué forma es esa Ok, sección? ok, para ilustrar la diferencia, voy a volver a este programa. Este programa, pues, no está como tal escrito en el ensamblador. Está escrito por medio de mnemotécnicos y valores numéricos. Y cada uno de estas reglas mnemotécnicas, pues, representa un código de operación y teníamos una función que está directamente cuál es su valor en binario, cuál es el valor en binario de cada una de las instrucciones. Ahora, entonces, cuando lo programamos así, la conversión es directa, solamente hay que hacer la conversión de todos estos códigos de operación a su valor correspondiente en binario y todos los números o parámetros también a su valor en binario y listo, ya tenemos un programa que está en código máquina. Esto no es ensamblador como tal, porque lo único que estamos haciendo es es usar unas reglas de sustitución y ya, listo. El ensamblador lo que nos da es una manera de escribir instrucciones que se traduzcan directamente a código máquina, pero con unos cuantos, se le llama syntactic sugar, o sea, unas cuantas Como abreviaturas, ¿no? Abreviaciones. abreviaciones, pero no No. son exactamente abreviaciones. No. Son como facilidades, digamos, Ajá. facilidades de lenguaje que para no tener que hacer la programación a tan bajo nivel. Por ejemplo, antes tenía que estar recordando las posiciones de la memoria donde está cada variable. Por ejemplo, aquí las variables estaban en estas posiciones de la memoria y tenía que ponerlas explícitamente. Si escribo el mismo programa en ensamblador,
pues puedo directamente utilizar etiquetas. Y esa es como la ventaja de utilizar el ensamblador. A final de cuentas, el ensamblador también se traduce directamente a código máquina, pero pues te digo, la ventaja es que ya no tienes que recordar las funciones de la memoria. Pero en sí el ensamblador es como la manera más básica de escribir programas utilizando código máquina. Obviamente uno no empezaría a escribir un programa así directamente en binario. Es por eso que el ensamblador es como un atajo para el código máquina, para escribir código máquina. Y Ok. depende mucho de la arquitectura de tu sistema. Por ejemplo, este ensamblador pues, está diseñado específicamente para la máquina que estamos programando aquí. El ensamblador de una máquina x86-74, como las que estamos usando ahora mismo, pues tiene diferentes instrucciones y tiene un sintaxis diferentes, pero a fin de cuentas, eh, todo esto tiene una equivalencia directa con código máquina y es lo que hace, de lo que te abstrae el utilizar el lenguaje ensamblador. Ok, gracias. Ok, ¿qué más? Y bueno, está bonito lo de programar en ensamblador, pero a fin de cuentas no es muy práctico. Es decir, si estamos haciendo una rutina para hacer algún cálculo, programar todo en ensamblador, pues está en chino, porque o sea, tienes que poner cada uno de las instrucciones. Para solventar este problema es que fueron diseñados los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación te permiten tener como una sintaxis, te dan una gramática intermedia donde tú puedes escribir el programa de una manera que puedas entender y se traduce muy fácilmente a ensamblador. Entonces, como vemos aquí, tenemos un programa escrito en C y el compilador lo que hace es que traduce toda esta sintaxis, este código fuente, en instrucciones de ensamblador. Y ya después que el compilador devuelve las instrucciones en ensamblador, lo traduce a código máquina. Entonces es como dos pasos de traducción. El primer paso de traducción es convertirlo en ensamblador y de ensamblador se puede convertir a código máquina, que es lo que ejecutan nuestros dispositivos. Entonces, quiero ilustrarles, bueno, como a fin de cuentas, cuando vayan a hacer programación para algún cálculo numérico, van a tener que estar utilizando un compilador, pues quiero profundizar un poco en la construcción de los compiladores. Es bastante instructivo porque además muchas de las técnicas que se utilizan para hacer compiladores se pueden también utilizar para hacer ciencia de datos, sobre todo para cargar bases de datos, utilizando el análisis léxico. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Hay dudas? ¿Alguna otra duda antes de pasarnos al siguiente tema? Ok. Entonces queda claro qué es lo que hace una CPU, qué es el código máquina, qué es el ensamblador y qué es lo que hace una instrucción. ¿Sí? No veo dudas en su corazón. Ok. Entonces voy a cerrar esto y vamos a empezar con la construcción de un compilador. Ok, este compilador que vamos a armar es un compilador de un lenguaje que se llama PL0. PL0 es un lenguaje de programación eh, bastante inútil, pero que es didáctico. Es inútil porque es muy, muy limitado. De hecho, el artículo de la Wikipedia de PL0 en inglés describe bastante bien el lenguaje. PL0 es un lenguaje que
creado con fines totalmente educacionales y originalmente salió de un libro de Niklaus Wirth, que es uno de los que ha escrito libros más famosos sobre compiladores. Y este lenguaje de programación está escrito por lo que se le llama una gramática formal. Esta gramática formal nos indica todas las posibles expresiones que se pueden, todos los posibles constructos de un programa. Antes de empezar a explicar cómo se entiende, se lee esta gramática, quiero que vean unos cuantos ejemplos de programas escritos en PL0. Un ejemplo de un programa escrito en PL0 es este de aquí, que lo único que hace es que muestra el valor al cuadrado de los números del 1 al 10. Entonces, este programa primero define dos variables que por definición aquí en este lenguaje van a ser números enteros. Entonces, no hay que especificar si es int o double o float. Aquí solamente hay números enteros. De hecho, en PL0 no hay otro tipo de datos, solamente números enteros. Entonces, tiene primero las definiciones de estas dos variables. Aquí hace la definición de una función que aquí le llama procedure o un procedimiento. Y esta función se llama square. Y lo que va a hacer esta función es que lo que sea que haya guardado en x va a multiplicarlo, x por x, lo va a guardar en la variable squ, que es la que almacena el valor al cuadrado. Y ya, termina el procedimiento. Y la rutina principal comienza asignando que x es igual a 1, hace un while donde mientras x es menor o igual a 10, va a hacer todo lo que haya dentro de este bloque. Y este bloque lo que hace es llama a la función square y imprime en la pantalla lo que sea que esté en la variable este cubo y aumenta x en una unidad. Aquí la función para imprimir el resultado la implementaron con este operador que la verdad a mí no me gusta mucho. Yo prefiero ponerle print directamente, así como aquí hay un code, pues en mi implementación yo puse un print porque es como que es más transparente de leer. Y ya, esto es todo lo que... esto es un ejemplo muy ilustrativo de lo que puede hacer este lenguaje. De hecho, no puede hacer mucho más, solamente puede trabajar con números enteros. Aquí en el artículo de la Wikipedia hay algunos ejemplos de programas escritos en este lenguaje de programación. Y pues ya. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de implementar este lenguaje de programación para poder compilar programas que sean ejecutables dentro de nuestra propia maquinita virtual. Entonces, ¿cuáles son los pasos para comenzar a hacer un compilador? Bueno, lo primero que vamos a tener es nuestro programa, que va a ser simplemente texto llano, y este texto llano va a ser pasado por un parser que lo primero que hace es el análisis léxico. El análisis léxico consiste en identificar cuáles son los elementos de este programa. Por ejemplo, aquí begin o procedure o var son palabras claves reservadas por el programa. Aquí podemos ver en la sintaxis de la gramática que tenemos algunas cuantas como variables, mejor dicho, palabras clave predefinidas. El análisis léxico también va a tener que identificar qué es una palabra clave y qué es un nombre de variable o de función. Entonces, tenemos que de alguna manera identificar pues cuáles son los posibles identificadores de, de variables, ¿no? Por ejemplo, aquí en la gramática tenemos que cuando se define una variable, pues tenemos
la palabra clave var, y luego un token que representa el identificador, el nombre de esa variable. Entonces, necesitamos una manera de poder distinguir entre palabras clave, palabras claves de instrucciones de lenguaje o palabras definidas con un identificador para cada variable. Entonces, de esto se va a encargar el análisis léxico, o también se le dice lexer. Luego, una vez que tenemos identificado qué es cada cosa, es decir, es como se dice que lo tenemos tokenizado, una vez que tenemos todos los tokens de nuestro programa, ahora podemos crear un árbol en base a la gramática, un árbol que representa el programa que hemos escrito con una jerarquía. Y este árbol luego lo podemos sintetizar y traducir en código ensamblador que va directamente a un traductor que nos da el código máquina. Entonces, esto así es muy en general cómo funciona un compilador. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, yo no. Ok, entonces vamos a empezar a implementar un compilador y para eso vamos a tener que entrar un poco en la teoría del cómputo. Porque resulta que para hacer todos estos pasos es muy útil utilizar lo que se llama máquinas de estado finito, que tienen unas reglas que además a mí se me hacen súper bonitas. ¿Qué es una máquina de estado finito? Bueno, es un modelo de computación, es uno de los modelos más simples que hay. Habíamos comentado en la primera clase que nuestra CPU virtual pues va a estar modelada con una arquitectura von Neumann. Aquí lo puse. Y esta arquitectura pues consta de registros, una ALU, unidad de control y una RAM. Pero esto no es el único modelo de computadora que se puede diseñar. De hecho, hay muchos modelos. Ahí está la máquina de Turing, hay máquinas especializadas como la Warren Abstract Machine, que sirve para hacer cómputos sobre operaciones lógicas. O sea, hay muchas maneras de plantear un sistema que hace cómputo. Los autómatas, las máquinas de estado finito, son uno de estos modelos con los cuales se puede implementar el cómputo. Y tienen la ventaja de que son extremadamente simples. ¿Qué es lo que hace una máquina de estado finito? Bueno, una máquina de estado finito está definida por un conjunto de estados. En este caso, en este ejemplo, tenemos que esta máquina está definida por los estados S0, S1 y S2. Tenemos también un conjunto llamado el alfabeto. El alfabeto son todas las, digamos, los caracteres sí, todos los caracteres con los cuales esta máquina de estado finito va a operar. Entonces, aquí el alfabeto, en este ejemplo, son los caracteres 0 y 1, porque las transiciones de esta máquina de estado finito están dadas por secuencias de unos y ceros. Como por ejemplo, o sea, una secuencia podría ser 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, si seguimos esta secuencia, así visualmente, lo que va a pasar es, ok, comenzamos nuestra ejecución de la máquina de estado finito, el primer símbolo que leemos es 0, entonces comenzamos en S0 y la primera transición nos lleva otra vez a S0. Luego, el segundo dígito que lee es 0, entonces de nuevo entra a S0. El siguiente paso tenemos un 1, entonces
vamos a cambiar de estado de S0 a S1, porque aquí la transición indica que el 1 va de S0 a S1. Entonces, vamos a tener S1. Luego, nos encontramos con que el siguiente símbolo del alfabeto es 0. Entonces, de S1 vamos a pasar a S2. En el siguiente paso tenemos 1, entonces volvemos a S2, volvemos a S2 otra vez en el siguiente paso, y en el último paso tenemos 0. Entonces, de esto nos lleva a S1. Ok. ¿Para qué nos puede servir todo esto? Bueno, aquí dentro del estado S0 está definido tanto el estado con el que comienza la máquina de estado finito, que formalmente se denomina Q0, y también está definido los estados de aceptación. Los estados de aceptación son estados a los cuales si llegamos al final de nuestra ejecución a este estado de aceptación, denotado por estos dobles círculos, pues entonces la ejecución se dice que terminó aceptando la cadena de entrada. Entonces, aquí, tal como le habíamos puesto en nuestra entrada, pues solamente nos quedamos en este 1. Entonces, esta entrada realmente no llegan a ningún estado de aceptación. Pero si le ponemos aquí un 1 al final, ahora sí podríamos pasar de ese 1 a ese 0, y dado que ese 0 es nuestro estado de aceptación, decimos que esta máquina de estado finito reconoce esta cadena. ¿Hay alguna duda en esto? Entonces, o sea, es un modelo muy simple que consiste en un conjunto de estados, un alfabeto, un conjunto de funciones de transición que aquí estamos representando visualmente, y un conjunto de un start state, o sea, un estado donde comienza la ejecución, y tenemos también estados de aceptación. Estas máquinas de estado finito que son totalmente deterministas, es decir, dada esta entrada, pues siempre vamos a llegar exactamente al mismo estado final. Se les denomina, pues, autómatas finitos deterministas, y la abreviación es DFA. Un DFA nos sirve precisamente para, dada una cadena de entrada, determinar si esta máquina de estado finito acepta o rechaza la secuencia de símbolos dados en el alfabeto. Es un modelo muy simple que solamente puede producir dos resultados. O bien acepta la cadena de entrada o no la acepta. Y aquí hice unas funciones para dibujar eh, máquinas de estado finito. Por ejemplo, puedo dibujar aquí una máquina de estado finito que a partir de sus transiciones y sus estados. Aquí definí que esta máquina tiene dos estados, 1 y 2, y tiene transiciones en base a lo que es a la entrada que recibe esta máquina. Y entonces, una vez que tenemos... Oye, una pregunta. Eso es un grafo, ¿no? Sí, es un grafo. Ah, está bien. Sí, digamos que una máquina de estado finito se puede representar muy fácilmente por un grafo. O sea, no es que la máquina de estado finito sea un grafo, pero es una representación muy cómoda. Entonces, con esta máquina de estado finito, podemos definir, también definimos el estado donde empieza la máquina, que en este caso es el estado 1, y los estados de aceptación. En este caso solamente hay un estado de aceptación, que es el 2. Ahora que tenemos
definida esta máquina a partir de sus transiciones, podemos hacer una prueba de ejecución con una cadena de entrada. La cadena de entrada va a ser en este caso 11101 y podemos ir viendo la transición entre estados. Entonces, comenzamos en el estado de inicio, que es el estado 1, y desde el estado 1 vamos a leer la entrada del dígito 1 y nos va a llevar al estado 2. En el siguiente paso, estamos en el estado 2, leo un 1 y otra vez nos regresa al estado 2. En el siguiente paso ocurre lo mismo. Luego en el siguiente paso tenemos un 0, así que de nuevo nos vamos del estado 1 y en el último paso tenemos que del estado 1 volvemos otra vez al estado 2. Y como el estado 2 es el estado de aceptación, decimos que esta cadena ha sido aceptada por la máquina de estado finito. Si la cambiáramos, por ejemplo, si aquí le pusiera un 0, ya al final esto resultaría en que no acepta la cadena, porque nuestro estado final de ejecución sería Q1 y Q1 no se define como el estado de aceptación. Entonces, así como en palabras llanas, parece que estos autómatas deterministas, finitos, nos están dando un método para reconocer secuencias de dígitos o símbolos dentro de un alfabeto. Y esto es precisamente lo que los hace muy útiles, porque para ser un compilador estamos interesados en poder reconocer secuencias de texto que representen palabras clave o representen variables. Entonces, parece que estas máquinas nos están, nos comienzan a proveer de una facilidad para reconocer si ciertas cadenas de texto o de símbolos, mejor dicho, son reconocidas o no. Y, ok. ¿Aquí hay dudas? Ok. Por ejemplo, podríamos definir una máquina de estado finito que de esta manera. Una máquina de estado finito que reconozca una entrada W y W tiene que contener al menos un 1 y un número par de ceros seguidos del último 1. Entonces, podemos construir una máquina de estado finito que reconozca un lenguaje descrito por esto. Aquí está el ejemplo de esta máquina de estado finito que reconoce este tipo de entradas. Por ejemplo, vamos a ejecutar esto con una cadena de texto que tenga un número par de ceros después del último 1. Entonces, vamos con esta entrada y vemos que como aquí, después del último 1, hay un número par de ceros, al ejecutar todo esto, nos lleva al estado de aceptación. Fíjense que aquí en el estado Q3 hay una doble transición. Es decir, del Q3 pasas a Q2 sin importar lo que tengas como entrada, si es 0 o es 1. Ahora vamos a poner un número impar de ceros al final. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues ahora el resultado no se acepta. Vemos que en el último paso volvemos a Q3 y entonces por eso no acepta este resultado. Entonces podemos definir un montón de máquinas de estado finito para reconocer
patrones muy específicos de texto o secuencias de símbolos. Aquí, de hecho, me basé en unos cuantos ejemplos que vienen en el libro de Shifter, que puse arriba en la bibliografía. Son ejemplos simples, pero estas máquinas de plano se construyen a mano. Se comienzan a construir a mano porque no hay otra manera más eficiente. Pero vemos que, de nuevo, nos sirve para reconocer secuencias de entrada. Y hasta aquí pues, podría parecer pues sí, o sea, está chidillo, pero pues, ¿qué hacemos con esto? O sea, realmente vamos a programar directamente con autómatas finitos deterministas. Pues resulta que no, sí y no. Los autómatas discretos deterministas sí son útiles, pero la manera de escribirlos, o sea, de diseñarlos, no es muy práctica, porque tenemos que especificar cada transición a mano y además, o sea, tenemos que construirlo verificando que si realmente se cumpla el tipo de patrón o de secuencia de entrada que queremos reconocer. Entonces, para subsanar este problema, podemos utilizar una variación de los autómatas finitos indeterministas que se llama autómatas finitos no deterministas. Entonces, ¿qué es un autómata finito no determinista? Es un tipo de autómata en el cual ok, para que se vea claramente, es un tipo de autómata en el cual se pueden ejecutar, o mejor dicho, puede haber transiciones múltiples entre estados. Aquí tenemos un ejemplo de un autómata no determinista que comienza en un estado Q1, tiene un estado de aceptación Q4. Y las transiciones entre los estados están dadas por un alfabeto que es 0, 1 y nada. O sea, este epsilon denota una entrada vacía. Pero también podemos notar que, por ejemplo, aquí de Q1 tenemos dos posibles transiciones y es que en la entrada se encuentra con un 1. Tenemos una posible transición a Q1 otra vez, una posible transición a Q2. Entonces, ok, y además de una posible transición a Q2, tenemos una posible transición a Q3 por este símbolo que denota una entrada vacía. Entonces, del estado Q1, pues si leemos un 0, el siguiente estado va a ser Q1. Pero si leemos un 1, ahora hay tres posibilidades. Una de las posibilidades es quedar en el estado Q1, quedar en el estado Q2 o quedar en el estado Q3. Y entonces, como que digamos nuestro autómata se brancea, o sea, puede tomar múltiples rutas y tenemos que ahora ir avanzando en cada ruta de manera independiente. Entonces, para la ruta que se fue por Q1, pues si leo un 0, el siguiente estado es también Q1. Entonces, no hay problema. Pero si se fue hacia Q3 y leo un 1, entonces la transición que va a haber solo puede haber una, que es de Q3 a Q4. Entonces, aquí llega Q4. Y de esta rama que venía de Q1 a Q3, si leo un 0, pues también va a quedar ok, si aquí en Q3 leo un 0, no hay ninguna posible transición, así que termina esta rama y se queda ahí, o sea, no es posible avanzar. Pero en los demás caminos sí, así que
podemos seguir viendo hacia dónde nos lleva la ejecución de cada subárbol, y si al menos en una de las ramas nos lleva al estado de aceptación, decimos que ya, este autómata no determinista reconoce la cadena de entrada. Entonces, esa es otra manera de representar un autómata de finito, pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos permitiéndole que tome múltiples rutas para reconocer una cadena de entrada. ¿Sí queda claro cómo se define esto? ¿Hay Pues, dudas en su corazón? ahí sí un poco más, ¿no? O sea, Que si puedes explicar o repetir un poquito más, así como con el ejemplo. ok. A ver, en el caso de los autómatas deterministas, lo que teníamos era que había transiciones entre estados, pero había solamente una transición. Es decir, si estábamos en el estado Q1 y leíamos que en la cadena de entrada tenemos un 1, pues la transición se hacía de Q1 a Q2 y ya, no había otra posible transición. Esto es en el caso de los autómatas deterministas. En el caso de los autómatas no deterministas, tenemos que hay la posibilidad de transiciones múltiples. Entonces, ¿a qué me refiero con transiciones múltiples? Pues que podemos saltar de un estado directamente a dos posibles rutas. Por ejemplo, del estado Q1 podemos saltar, dependiendo de la entrada, podemos volver a Q1 y nos encontramos con un 0, o si nos encontramos con un 1, el estado de esta máquina pues se divide en tres diferentes ramas. Una podría ser que de Q1 regresáramos a Q1, y es esta transición de acá. Otra podría ser que de Q1 pasamos a Q2, y ahí la transición de acá. Y otra podría ser que de Q1, cuando nos encontramos con un 1, pasa a Q2, pero como también hay una transición con una entrada vacía hacia Q3, podríamos saltarnos directamente de Q1 a Q3. O sea, lo que significa este epsilon es que podemos hacer la transición de Q2 a Q3 a pesar de que no haya ningún símbolo de entrada. Eso es lo que me parece raro, pues, con la otra Sí, es máquina. por definición, pero ahorita que veamos las aplicaciones de este tipo de máquinas de estado finito, ya se van a Porque, convencer. porque la otra, como buen grafo que es, con una matricita se entiende, ¿no? Pones tu estado 1 y 2 en las filas y tus 1 y las columnas y pues ya. Sí, Acá está más enredado, pues, cómo es el flujo en el grafo. sí, es por eso que se le llama no determinista, porque Ok. precisamente, o sea, estamos como expandiendo todas las posibilidades. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una ejecución de una máquina de este tipo. Aquí tengo esta máquina. La verdad, no recuerdo exactamente qué es lo que reconoce esta máquina, pero ahora mismo no importa porque queremos ver pues cómo es su ejecución. Entonces, ¿cómo es la ejecución de esta máquina? Tenemos que hay transiciones, tenemos estados de Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 hasta Q7. Y Q7 es el estado de aceptación. Y la entrada va a ser esto, 0, 0, 1, 1, 1. Ok. En el primer paso va la única transición posible es
si nos encontramos con un 0. Entonces solamente podemos pasar de Q0 a Q1 si es que encontramos un 0. Pero vemos que de Q1 hay dos transiciones vacías hacia Q2 y hacia Q3. Así que cuando pasamos de Q0 y nos encontramos con un 0 como entrada, los estados posibles, los estados en los que como que hace branching el árbol, pasan a ser 1, 2 y 3. Es este y este. Entonces, vean como ahora tenemos 3 estados activos, el 1 y el 2 y el 3. Ahora, de estos 3 estados activos, vamos a leer el siguiente símbolo. Entonces, como es 0, el siguiente símbolo, Q3 va a pasar a Q5. Pero Q5 también tiene transiciones vacías. Entonces, los estados que nos van a quedar van a ser Q5, Q1 y Q6. De Q1, pues no puede hacer nada con la siguiente entrada. Entonces va a desaparecer. Pero Q2, con la siguiente entrada, como solamente tiene una transición y se encuentra con 1, pues tampoco va a hacer nada. Así que en el siguiente paso, hemos llegado de nuevo a los estados Q1, Q2, Q3, pero además estamos en el Q5 y Q6. Y de nuevo, aquí podemos ver cuáles son los estados que están activos. Ahora, de estos estados vamos a leer un 1, y el 1 nos lleva a los siguientes estados. Vemos que se activan bastantes estados, y de hecho ya hemos llegado a la condición de aceptación. Entonces, esta máquina de estado finito pues reconocería esta cadena de 0, 0, 0, 1. Si le ponemos más unos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. El siguiente paso, ya tenemos que el autómata como que se ha estabilizado. O sea, todas las transiciones que se hacen a partir de aquí, que son con puros unos, siempre nos llevan a los mismos estados. Así que, por más unos que le pongamos, siempre vamos a tener que el autómata acepta esta entrada. Entonces, el estado que acepta un nulo, digamos como que reserva un paso para el siguiente cambio de estado, una cosa así, ¿no? Dices el paso... Ajá, por ejemplo. Es como un salto automático. Pero, o sea, aquí estábamos en Q0, le damos un 0 y pasamos a Q1. Pero Q1 también tiene transiciones vacías hacia Q2 y Q3. Entonces, al mismo tiempo que pasa a Q1, en automático también accede a los estados 2 y 3. Bueno, ya me queda un poco más. ¿Hay más dudas? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Creo que tal vez eso no lo entendí. Pero Dime, dime. en la transición, la segunda, en la que está en el segundo cero de la libreta, Ajá. yo entiendo que por ser, cuando pasa a Q5, por ser nulo o ser el epsilon, se va directo a Q6. Sí, Y, exacto. y en la segunda transición, la posterior a esa, perdón, o sea, la tercera, mejor dicho, Ujú. veo que Q4 también por Ajá. ser nulo pasa a Q6. Sí, Y pasa directo a Q7 solo porque, o sea, solo porque como ahí estaba la condición, pasa directo, ¿verdad? Ya para, sí, digamos que validar los estados y se queda ahí por siempre. sí, exactamente. Ah, ok. Nada más quiero saber Sí. si era así. Gracias. Sí, es un poco confuso al principio esto de las transiciones vacías, porque en las máquinas de deterministas no teníamos
transiciones vacías, pero ahorita vamos a ver por qué son extremadamente útiles este tipo de constructos. Ok. El motivo por el cual son extremadamente útiles los autómatas no deterministas es porque a partir de ellos podemos construir operaciones que nos permitan unir estos autómatas. Por ejemplo, si tenemos un autómata que nos reconoce cierta entrada, como por ejemplo aquí, tenemos un alfabeto dado por las letras del abecedario. Y tenemos Dos conjuntos, ¿no? sí, pero espérenme para decirlo bien. Ok, estos son los conjuntos de cadenas que reconoce es un autómata dado por A, bueno, denotado por A, y un autómata denotado por B. Y la idea es que podemos hacer operaciones sobre estas máquinas no deterministas que permitan, pues, por ejemplo, unirlas para que si una máquina pudiera reconocer good, bad, y la otra pudiera reconocer boy, girl, ahora que una nueva máquina construida a partir de estas dos pueda reconocer todas estas expresiones. Podemos también hacer la operación de concatenación, en la cual, pues, si concatenamos las cadenas que reconoce la máquina A y la máquina B, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues todas las posibles combinaciones entre ambos conjuntos. Good boy, good girl, bad boy, bad girl. Y por último, tenemos la operación que se llama la estrella de Kleene o Kleene Star, que lo que hace es que nos permite denotar todas las posibles como permutaciones entre la cadena de entrada, entre las dos máquinas, perdón, la máquina A y la máquina B. Entonces, en este caso, si ponemos A, estrella de Kleene, todos los posibles resultados van a ser, pues, primero, uno de los posibles resultados es que reconozca una cadena vacía, o que reconozca good, o que reconozca bad. Pero también reconoce todas las combinaciones. Good, 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 bad, good, bad, y así. ¿Sí? Entonces, estas operaciones, ¿sí? Dime. Eso era lo que se usaba en los motores de expresiones regulares, ¿verdad? Sí. Pero ya luego vemos eso, sí. Sí. O sea, con esto, de hecho, vamos a poder construir un motor que reconoce expresiones regulares. El motivo por el cual les estoy explicando Qué todo bonito, esto eso está muy bien. está bonito, pero o sea, más allá de lo bonito, el motivo por el cual les estoy explicando esto es para que entiendan también qué hace un motor de expresiones regulares y por qué surge el problema de que cuando tú estás programando un reconocedor de expresiones regulares, digamos, en C, si tú compilas la versión de depuración y ejecutas el programa para reconocer una secuencia de caracteres de texto, es mucho más lenta que la versión resultante si lo compilas en release, o sea, con optimizaciones. Y en la razón por la cual eso ocurre se debe a que un motor de expresiones regulares lo que hace es compilarse en unas máquinas de estado finito. Entonces, es por eso que es extremadamente útil, al menos conocer estas bases, porque
luego te permite, pues, entender más qué estás haciendo con las expresiones regulares cuando hagas ciencia de datos, por ejemplo. Y bueno, Sí. estas operaciones, que se le llaman las operaciones regulares, se pueden definir por medio de estos diagramas que son muy gráficos. Aquí tenemos que N1 y N2 representan dos NFAs diferentes, cada uno reconoce una cosa, y si queremos hacer la operación de unión entre ambos NFAs, pues lo único que tenemos que hacer es agregar un nuevo estado con transiciones vacías hacia ambas máquinas. Y listo. La máquina resultante es capaz de reconocer la unión de ambas máquinas. Para la operación de concatenación, si tenemos dos máquinas, N1 y N2, lo que tenemos que hacer es agregar transiciones vacías donde antes estaban los estados de aceptación de la máquina N1. Ahora les vamos a quitar el estado de aceptación y vamos a poner transiciones vacías hacia la entrada de N2. Entonces así ya tenemos definida la concatenación. Y para la estrella de Kleene, aquí tenemos que hacer una operación un poco más complicada, pero si tenemos una máquina que reconoce cierto conjunto de entradas, la operación de estrella de Kleene se hace de la siguiente manera. Primero, vamos a poner un estado de entrada antes de este, que también va a ser un estado de... Vamos a poner una transición vacía a este estado de entrada. Y además, en los estados de aceptación originales, vamos a poner también transiciones vacías a este estado donde en N1 era el estado de entrada. Y es así como se implementa esta operación regular. Una vez que tenemos definidas todas estas operaciones regulares, pues ya podemos visualizar algunos ejemplos. Déjenme ver dónde los tengo. Ok, aquí tenemos un autómata que reconoce la letra A. Entonces, este autómata es una cosa muy simple. Empieza en este estado que llamé 0 y acepta si llega a este estado que llamé 1 y solo puede transicionar de 0 a 1 si se encuentra con el carácter A. Es una máquina muy simple. Y aquí vamos a hacer otra máquina que reconoce el carácter B. Y de nuevo es una máquina muy simple. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una operación regular entre estas dos máquinas? Por ejemplo, podríamos hacer la operación de unión y nos quedaría un nuevo automata finito, perdón. Ya estoy traumado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Automata celular. El vapor ya. Sí. Ok, y entonces aquí podemos ver la máquina resultante de la unión de las anteriores. Y esta máquina, ahora sí, puede reconocer tanto A como B. Vamos quiero que vean cuál... Quiero que vean el resultado de esta máquina. Ok, entonces, si le ponemos A como entrada, pues la máquina lo reconoce como llega al estado de aceptación. Si le ponemos una B, también la máquina la reconoce. Y chéquense que para construir esta máquina
lo único que hicimos fue como que agarrar la máquina que reconocía A, la máquina que reconocía B, le agregamos un estado anterior con transiciones vacías y listo. O sea, sí hace lo que nos prometía la operación de unión, que ahora la máquina es capaz de reconocer tanto A como B. Pero le ponemos A, perdón, A, B, pues ahora no lo va a aceptar. No lo va a aceptar porque para que pudiera reconocer eh, eh, esta secuencia de A, B, lo que tendríamos que hacer sería una concatenación. Voy a poner ahorita el ejemplo de la concatenación, NFA concatenation. Y ahora nos queda una máquina diferente. Pero esta máquina ya es capaz de reconocer una secuencia de caracteres A, B, y si le ponemos A, ya no lo reconoce. Ahora, ¿qué pasa si queremos que pueda reconocer una cantidad arbitraria de tanto A como B? Bueno, pues tendríamos que aplicar la operación estrella de Klein. Y nos queda una máquina bastante complicada ya, pero esta máquina la pudimos construir pues automáticamente. Creo que estoy haciendo algo mal, porque esto sí lo debería aceptar. Sí, Perdón. Lo que tenía que hacer era una unión primero y luego a esa unión aplicarle la estrella de Klein. Ahí está. Ahora, si todo fue bien, va a reconocer esta entrada. Y sí, la reconoció. Entonces, vean cómo pude ir construyendo a partir de unos autómatas muy simples. Pude ir construyendo una versión más sofisticada de un autómata que reconoce una expresión más compleja. Aquí lo que hice fue, primero, crear el autómata que reconoce la unión entre la máquina A y la máquina B para que pueda reconocer tanto A como B, y luego le apliqué la operación de la estrella de Klein. La estrella de Klein lo que hace es que nos permite pues hacer permutaciones arbitrarias, como aquí hemos visto. Nos permite hacer una cantidad arbitraria de permutaciones con las cadenas que reconoce cada autómata. Entonces, por eso que para diseñar esta máquina, pues primero hice la unión de las máquinas que reconocen tanto A como B, y luego le apliqué la estrella de Klein, sale esta máquina, y ahora ya sí, podemos poner una secuencia arbitraria de A's y de B's, y el resultado va a ser que lo acepte. Pero bueno, si le ponemos una C, ahora sí ya, como no está dentro del alfabeto que habíamos definido, ya no lo reconoce. Incluso aplicando la operación de Klein, le podríamos poner una entrada vacía y también aceptaría el resultado. Oye, Entonces, ¿qué pasa si concatenas dos estrellas de Klein así? O sea, que haces la unión de dos.
Si ahí le pusieras, por ejemplo, esa concatenada con otra igual. Ok, vamos a ver. Nada más por morbo, pues. Porque eso te daría que pueden entrar concatenadas como sea, ¿no? Vamos a probar. Ok. Una doble estrella de clean. Veamos lo que ocurre. Creo que sí, pasa lo mismo, solamente que ahora el automata es un poquito más complejo, pero en esencia reconoce lo mismo. Solamente lo hemos complicado más. No, yo comentaba que hicieras una, una concatenación entre Ajá. dos estrellas que tienen una unión. O sea, es Ok. NFA con cat y adentro una star con otra star, que adentro tienen una unión. A ver, si no te lo escribo ¿Qué te acá. refieres? NFA concatenation. Ese afuera, ese afuera. Ah, lo escribo en el chat. Y por si. Ah, ¿dónde está? Como acá, ¿no? Híjole, espérame que yo no puedo escribir aquí. Ah, espérame, téngame paciencia. Bueno, les Espera. comento que de hecho, esta va a ser una de las primeras tareas que les voy a poner. O sea, los voy a poner a construir autómatas que reconozcan ciertas secuencias de caracteres. Y eso lo pueden hacer directamente aquí, dentro del archivo de matemática que estamos utilizando. Pero eso ya mañana se los encargo. Hoy no se preocupen por eso. Algo así. A ver, lo voy a copiar. No sé si tengo bien la sintaxis, pues. Creo que se me fue una coma ahí. Pero sí es, o Ah, sea, ok, mira. ya. Eso no lo puedes hacer porque la estrella de Kling Ajá. solamente actúa sobre un autómata. Entonces no puedes Ah, aplicar estrella a dos. pero el concat sí, ¿no? Con cat, sí. Mm, Ah, pues le juego acá en... Ok. Pero, bueno, se entiende la idea base de eso. Sí, sí, sí. Este tipo de máquinas nos permiten reconocer patrones de entrada de texto. Y como ya va a terminar la clase, nada más les platico pues un poco lo que va a seguir. Lo que vamos a hacer después es ahora ya sí programar un motor de expresiones regulares en base a todo esto. Vamos también les voy a medio platicar que de hecho existe, los NFAs y DFAs son totalmente equivalentes. Podemos diseñar un proceso en el cual convertimos un automata no determinista a uno determinista. Y esto pues mejora muchísimo el tiempo de ejecución. Y es precisamente lo que hace pues el compilador de C cuando tú lo pones a reconocer expresiones regulares. Tiene que hacer esta conversión entre autómatas, porque las operaciones regulares de unión, estrella o concatenación, pues se hacen sobre los autómatas no deterministas, pero no hay manera de hacerlas sobre los autómatas deterministas. Es por eso que se tiene que hacer de esta manera y luego los autómatas no deterministas se transforman a autómatas deterministas para poder reconocer cadenas de texto. Entonces, una vez que tengamos esto, pues ya podremos definir un motor de expresiones regulares y podremos iniciar a implementar un Lexer. Lexer lo que va a hacer es que nosotros le vamos a poder
dar una lista de tokens a reconocer, y el Lexer, a partir de esta lista de cosas que puede reconocer, va entonces a poder agarrar una expresión como esta, que es una expresión aritmética, y separarla en cada tipo de token que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí reconoce que 5 es un identificador, más es como el símbolo de suma, luego tenemos otro identificador, es 6 y así sucesivamente. O sea, eso es lo que vamos a poder hacer con las expresiones regulares. Y con esto ya vamos a poder hacer el proceso de tokenizar un programa para poder parsearlo y ahora sí hacer un compilador. Y bueno, hoy ya lo vamos a dejar aquí. No sé si tengan dudas ya antes de finalizar. Oye, una pregunta, este método así como que está muy a pie, ¿puedes implementarlo, digamos que en un lenguaje de programación que no conocieras? O sea, generar el propio, el parser para un lenguaje ahí que apareciera y que no lo conoces. ¿Crees que hay alguna manera que esto ayuda a automatizar cuando es un lenguaje, digamos, desconocido, o eso es como un método muy general? Esto es un método para reconocer patrones de texto. De hecho, o sea, yo lo que lo he utilizado es para parsear bases de datos. De hecho, les puedo platicar un poquito de mi problema. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es un sistema de trading basado en programación genética. Eh, Tengo como base de datos algo como esto, es un archivo de texto. Esta es una versión muy reducida de esta base de datos. ¿Es JSON o qué es eso? Es, pues, matemática. Pero en sí lo que quiero ilustrar aquí es que tengo una estructura de datos anidada. Sí, podría ser JSON, o sea, se puede convertir en JSON sin mucha dificultad. Pero el punto es que tengo esta base de datos anidada que contiene información acerca de un stock, tiene datos por cada fecha, y por cada fecha tiene indicadores técnicos en cada instante de tiempo. Entonces, yo tenía el problema de que mi módulo para ejecutar estrategias está escrito en C++, así que tenía que transformar, bueno, tenía que hacer que C++ pudiera entender este archivo de entrada para poder ejecutar las estrategias. Entonces, ¿cómo implemento cómo puedo parsear esta base de datos? Pues yo lo que hice fue utilizar expresiones regulares. Las expresiones regulares me sirven para reconocer así cada elemento que quiero extraer. Tengo una expresión regular para extraer el stock, tengo otra expresión regular para extraer una fecha y para extraer un indicador técnico. Entonces, en esto es en lo que te ayuda a saber utilizar expresiones regulares, que puedes construir eh, parsers para básicamente cualquier tipo de formato de datos o de texto. Es muy flexible y además es extremadamente rápido. Este archivo es un archivo de prueba, realmente no tiene muchos datos. Mis bases de datos reales, a ver, la peor que tengo, por ejemplo, la peor base de datos que tengo son archivos de texto que pesan 90 megas cada uno. Y en total estoy cargando a mi programa 2 gigas. O sea, le estoy poniendo a mi programa en C a que parsee 2 gigas de puro texto para comenzar la ejecución de las estrategias. Esto, si no utilizara expresiones regulares, sería básicamente imposible. O sea, sería muy lento parsear 2 gigas de puro texto. Pero las expresiones regulares son tan rápidas que sí, o sea, se puede aplicar así.
Sale Bueno, después. Ya platicamos, tengo ahí un proyectillo. ok. Pues ya terminamos por hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Ok. Dios. ¿Vale? Yo